Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 8 de septiembre de 2023. En la tarde de hoy tendremos de invitado a un querido amigo, comerciante, empresario de aquí de la ciudad de Guayama, Elías Peña. Y con Elías Peña vamos a estar dialogando con él sobre la profesión del barbero y estilista en Puerto Rico. De hecho, Elías presidió el Colegio de Barberos y Estilistas de Puerto Rico allá para los años 90. Y con él vamos a estar dialogando extensamente sobre esas gestiones que él hizo como presidente del Colegio de Barberos. Pero además, Elías Peña está cumpliendo este año sus 40 años como profesional del estilismo en Puerto Rico. Vamos a hablar un poco sobre la evolución del estilismo, sobre la evolución, los estilos de los recortes, etcétera, que muy bien Elías nos va a estar explicando durante esta próxima hora. Mantengan la sintonía en Caribe 106.5 FM porque después de los mensajes regresaremos con nuestro querido amigo Elías Peña Rodríguez y sus 40 años en la profesión del estilismo y la barbería en Puerto Rico. Regresamos en breve. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Este viernes en el escenario grande de Romance el Concierto, Juan Luis Guerra. Tengo un corazón. A las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Caribe 106.5 FM en el este de Puerto Rico y en la zona metropolitana Romance 1520 AM. A las 8 de la noche disfruta también de Romance el Concierto por QBS 870 y Radio Antillas 1130. También por nuestra aplicación iLife Network. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme está aquí. Para informarme, informármelo. Y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. Tenemos en la tarde de hoy la grata compañía de un querido amigo de aquí de la ciudad de Guayama, un comerciante, empresario próspero de aquí de Guayama, el amigo Elías Peña. Y Elías es dueño de un salón de estilismo, Saile Haircut, aquí en la calle Vicente Pález de Guayama. Y Elías lo hemos invitado
porque Elías está cumpliendo en este año 2023 40 años de servicios a la ciudad de Guayama, servicios en el área del estilismo a nuestra gente aquí en la ciudad. Y aparte de los 40 años de Elías Peña como estilista, Elías fue presidente del Colegio de Barberos y Estilistas de Puerto Rico, un colegio que presidió para los años 90 aquí en Puerto Rico, básicamente iniciando, ¿verdad?, el colegio. Elías fue uno de los primeros presidentes del colegio, y allí en esa ocasión pues Elías tuvo la oportunidad de dirigir esa entidad y de dar proyección a lo que era, ¿verdad?, o lo que es la profesión del barbero y del estilismo. Y Elías tiene pues una trayectoria bien interesante en este campo, en este mundo, y más que eso, durante 40 años ha tenido la oportunidad de adelantar su propia empresa. Tanto él como su esposa Ivette han estado aquí en Guayama echando hacia adelante y contribuyendo obviamente al desarrollo de la ciudad de Guayama. También Elías fue parte de la Asociación de Comerciantes en un momento dado aquí en Guayama, que existía aquí en la ciudad de Guayama. Elías, gracias por estar con nosotros en Magazine Cultural, y qué bueno que estás con nosotros en la tarde de hoy. Has sacado un poco de tu valioso tiempo para poder compartir con nosotros todas tus experiencias durante estos 40 años. Muchas gracias por la invitación que me extienden. Realmente pues me siento agradecido tanto por el pueblo de Guayama, que es algo muy claro de señalar. Yo soy natural de Juanadía, pero ya llevo 42 años viviendo en Guayama, así que me siento parte integral de Guayama. Ya guayames. Sí, eso es así. Y agradecemos mucho de todas esas personas que nos están escuchando en este momento. Y pues realmente pues tengo una trayectoria de la cual puedo hablar y puedo sentirme contento porque he logrado muchos éxitos. Gracias a Dios por eso. Muy bien. Elías, naciste en Juanadía. Eso es naciste correcto. en el municipio de Juanadía. Vamos a hablar un poco en esta primera parte del programa de tu trayectoria profesional. ¿Cómo pudiste entonces hacerte de la profesión de estilista, de barbero, estilista? Eso tú me hablarás ahorita de eso, un poquito de ese asunto, pero ¿cuál fue dónde fue tu formación académica, no en ese sentido? Bueno, mira, yo inicié prácticamente cuando vi a mi papá y a mi hermano mayor recortando al que en aquel momento era el menor, y quería yo entrar a mejorar ese recorte que le estaban dando, pero tomando en consideración que era mi papá y mi hermano mayor, así que no me metí. Después me escondo con Carlito, lo recorto. Cuando llega mi padre y lo ve recortado, dice, ¿quién recortó a Carlito? Pues lo recorté yo. Pues tú puedes seguir recortándolo. O sea, eso fue un motivo para yo iniciarme dentro de esto. Y comencé pues a hacer lo que hacía mi abuelo. Mi abuelo tenía una cajita que él mismo la hizo, un maletín. Ahí tenía sus maquinillas y él iba casa por casa a recortar. Pues yo imité en ese sentido y preparé una maleta y me fui a recortar a mis amigos, a los viejitos que se dejaban, y demás. Y empecé por ahí, y eso ha sido una motivación para que posterior, una vez salí de la escuela superior, pues entonces me dediqué a buscar un sitio donde estudiar y ser más profesional, que dicho sea de paso, he estudiado diferentes etapas dentro del mundo de la belleza. De hecho, tú estudiaste en la Escuela Vocacional de Ponce.
Yo estudié en mi escuela superior en la Luis Llorén Torres de Juana Díaz. Ajá. Y entonces una vez concluido eso, entonces cogí un curso de barbería y estilismo en Ponce Skill Center. Esto era un programa federal que se estableció en Ponce, en lo que le decían Plan Z. Plan Z, sí, en los años 80. Sí. Bueno, a principios, finales de los 70, a principios de los 80, sí. que eso lo administraba, mejor recuerdo, la Administración de Derecho al Trabajo. Eso es correcto. Lo que se llamaba en aquel entonces ADT. Eso es correcto. Plan Z. Sí. Pues entonces, dentro de ese programa, pues me hicieron una serie de entrevistas que, dicho sea de paso, habían allí como 90 personas, y de esas 90 escogieron 15, y dentro de esos 15, gracias a Dios, estuve yo. Y aproveché bien ese curso, y de ahí en adelante pues empecé a desarrollar lo que ahora pues tengo un buen negocio, gracias a Dios. Elías, una vez obviamente te gradúas de Ponce Skill Center, obviamente tú te diriges hacia el mundo del trabajo. En Ponce, ¿tuviste algunas experiencias allí, sí, o en Juanadía mismo? Sí, estuve en Ponce. Dicho sea de paso, fui el primer estudiante del grupo que salió a trabajar en Ponce, motivado por el maestro Carlos Ortiz, uh-huh, que fue el que nos dio esas primeras clases. Y empecé en Dayton Boy and Men Hairstyle en Ponce, eso es en la calle Villa, cerca del Hospital Tricoche. Ajá. Pues allí estuve 4 años. De esos 4 años, 2 de ellos estuve yo administrando el salón, porque el dueño tenía otros salones y me permitió a mí administrar el salón. Eso me dio una experiencia clara de cómo administrar un salón de belleza. Obviamente estudié otras cosas más para yo poder ser jefe en un negocio como este de belleza. Pero me ayudó ese impulso inicial de esos 4 años que tuve allí en Ponce. Elías, tú obviamente estabas en Ponce, y allí en Ponce te sirvió como un laboratorio, te sirvió esos primeros años de experiencia. Estamos hablando de principios de los 80, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Cómo llegas a Guayama? Pues mira, me casé con una persona de Guayama. Una guayamesa. Sí. Y entonces, en ese caso, pues me dieron un solar en el barrio Corazón de aquí de Guayama, vivienda rural. Me regaló ese solar, es decir, que yo iba a vivir en Guayama y no podía seguir trabajando en Ponce. Exacto. Allá en Ponce, Meléndez, que era el dueño del salón, trató de que yo me quedara, pero obviamente pues no podía estar viajando desde Guayama hasta Ponce. Es decir, que me integré aquí en Guayama y busqué dentro de los salones que estaban aquí en Guayama y escogí a Los Tocayos, en la barbería Los Tocayos, ahí con Luis. Pues empecé a trabajar allí. Luis me dio la oportunidad, ahí me di a conocer. Estuve 2 años allí con Los Tocayos, donde me di a conocer aquí en Guayama, pues porque al no ser de Guayama, pues nadie me conocía. Pero siempre procuré por tener el mejor vocabulario profesional que fuera convincente, para que el cliente que se sentara una vez en mi silla se sentara 2, 3 y 4, uh-huh, porque iba a estar sentado con un profesional en todo el sentido de la palabra. Oye, Elías, obviamente la experiencia en los Tocayos fue una experiencia que te da a conocer aquí en Guayama. En esos primeros años, esa clientela que tú entonces comenzaste a tener, ¿verdad? Contigo, comenzó entonces a haber estilos propios tuyos, nuevos, diferentes a los demás barberos en aquel momento. Sí, definitivamente. ¿Cómo fue esa transición? Sí, en esos momentos yo estaba o empecé allí a hacer diseño, letras en el cabello, y eso pues llamaba la atención especialmente de las personas jóvenes, de los chamaquitos,
Y por ahí empecé a desarrollar una serie de clientelas jóvenes que se empezaron a entusiasmar por los estilos distintos que yo hacía, saliéndome del estilo usual. Del estilo clásico. Ajá, del estilo usual. Pues entonces empecé de esa forma, llamando la atención. Obviamente, cuando me tocaba una persona adulta, pues le empezaba a hablar en términos científicos del cabello, porque tenía pues la preparación académica para eso. Claro. Y una vez yo le hablaba en términos científicos, se entusiasmaban. Y a los chamaquitos pues le hablaba de diseño, le hablaba de dibujo, del Jordan. Y ya estaba en ese entonces, estaba ya en todo su apogeo también. Eso es así. Y ahí pues, yo les dibujaba los muñequitos, me llevaban grupos de estudiantes, por ejemplo, estudiantes que creaban un equipo de baloncesto o demás, y toditos querían hacerse el mismo dibujo en la cabeza, pues me traían esos grupitos y yo les hacía. Oye, volvamos a Juanadía, en la época de crianza tuya. Tú me dijiste que tu papá y tu hermano recortaban. Bueno, pero más que la influencia de tu papá, tu abuelo ejerció una influencia mucho más marcado en ti. Cuéntanos de esa experiencia. El abuelo mío recortaba. Mi papá pues fue un ave de paso. O sea, en un momento que él quiso hacer algo, pero realmente no tenía la habilidad. Mi papá era zapatero. Y sí tenía habilidades para bregar con los zapatos, para arreglar zapatos. Y posterior trabajo en construcción y demás. Pero el abuelo mío, el abuelo materno, pues él recortaba. Y él tenía su maletita para recortar a domicilio. Pero también en la casa tenía una silla que él mismo fabricó. Él mismo la fabricó en madera. Y ahí me recortaba a mí y recortaba a otros más, pero no tenía un salón, no tenía un local, sino que era ambulante. Eso es así. Él hacía otras cosas más, otros tipos de trabajo, pero tenía su maletita y esas cositas, pues yo veía a mi abuelo cortar pelo, pues empecé a entusiasmarme por ese tipo de arte. Oye, estando obviamente en aquel entonces tú veías a tu abuelo y ahí pues entró tu interés por la profesión. Eso es así. Ok, cuando llegas a Guayama, me contabas ahorita que entraste con los tocayos. ¿Cómo surgió la idea, o de dónde te surgió la idea de establecer ya tu propio negocio? Pues mira, la idea de establecer mi negocio estuvo desde el comienzo como estudiante en barbería en Ponce. Pero Carlos Ortiz, que fue mi maestro, Carlos Ortiz me dijo: no vas a montar tu salón, tú lo que vas a hacer es a buscar experiencia. Es decir, que él mismo me buscó un sitio, mira, aquí puedes empezar y vas a aprender. Dicho sea de paso, las primeras 2 sillas que yo compré para establecer mi negocio, yo las compré con el crédito de Carlos Ortiz. Okay. Carlos Ortiz lo compró fiado a nombre de él y yo le iba pagando. Pero siempre siguiendo las instrucciones de él cuando me decía: no vas a montar el salón. Pero siempre tuve esa idea. Cuando yo llegué a Guayama, ya yo tenía mis sillas, 2 sillas por ejemplo, tenía hasta un aire acondicionado, caja registradora y muchas cosas más para montar un salón. Pero no, también me aguanté y dije: no puedo montar el salón porque no es el momento. Tengo que primero tener una experiencia amplia. Como ya yo administraba un salón en Ponce, ya yo venía con la idea clara. Aun cuando ya yo tenía el salón montado, alquilado y demás, Luis, el de los tocayos, él me dice: Elías, quédate una semanita más para pasar los días de inicio de clase. Por eso yo empecé mi negocio el 8 de agosto del 1983. Y yo quería empezar el 1, pero empecé el 8 por petición de Luis. Exacto. Eso, ¿por qué 8 días después?
Pues es que las clases empezaban a principios de agosto. De agosto. Y entonces, pues, como iba a llegar mucho trabajo a los tocayos esa semana, pues él me pidió que me quedara. Que te quedara una semana adicional. Una semana más. Y ya cuando bajara un poco el rush, el movimiento, ajá. Pues entonces ahí decidiste obviamente abrir tu propio negocio, y lo abriste primero en la calle la Genaro Cautillo, en el antiguo edificio de Nieves Lumber, de antiguo, que esa es la que da hacia la parte norte, ajá, del edificio. Y cómo fue esos primeros pasos contigo, la gente ya enterándose de que ya tú estabas allí. Mira, el primer día que yo abrí el negocio solo recorté a una persona. El segundo día recorté a 2 personas. O sea, todo el día para 2 personas. Y así sucesivamente fue aumentando. ¿Qué yo hacía? Me paraba frente al negocio. Que el que pasara, pues me iba a ver, lo saludaba, saludando a todo el mundo que pasaba por allí, para darme a conocer. Y así fue aumentando. Obviamente, a ese primer cliente y a ese segundo cliente, y así sucesivamente, había que tratarlos bien. Tratarlos con cortesía, con respeto, con profesionalismo, y hacerle un trabajo que sea repetitivo. Eso es bien importante, y desde ese momento yo empecé, tomando en consideración las experiencias que tenía en los sitios anteriores, especialmente en Ponce, cuando vengo de la mano de Carlos Ortiz y de la mano de Meléndez, que era un buen administrador, que tenía sus salones en Ponce, conociendo a otros profesionales en la belleza como Agustín Santiago de Ponce y otros más profesionales, y que eran, por ejemplo, Agustín Santiago era miembro de la Junta Examinadora de Barberos, y todas esas experiencias que yo fui adquiriendo, Bratton en Ponce, personas que han tenido salones grandes en Ponce para aquel momento. Todo eso yo empecé a observar y a recibir esa enseñanza y desarrollarla en mi propia empresa. ¿Cómo surge el concepto de Saile? Pues mira, inicialmente yo escogí 3 nombres. Era el nombre de la que en aquel momento era mi esposa, al revés, el nombre combinado de la que era mi esposa y el mío, y el nombre mío pero al revés. ¿Por qué utilizaba el nombre al revés? Porque yo no quería que el salón fuera en torno a Elías. Este es el salón de Elías. No. Yo quería que el salón tuviera su propia personalidad y que yo fuera algo distinto. ¿Qué es Saile? Saile es prácticamente mi nombre al revés. Pero es prácticamente un equipo de trabajo. 4, 5 personas trabajando ahí. Ese equipo es Saile. Elías soy yo. Entonces por eso no quise utilizar mi nombre ni mi apellido, para desvincularme en términos visuales de lo que es Saile, y que Saile tuviera, como te dije, su propia personalidad. Saile es una marca. Saile es un concepto ahí exclusivo. Casi exclusivo. Obviamente dentro de la marca Saile, ¿verdad? Tú tienes el logo, estás tú y tu señora. Sí, en ese caso puse un muchacho de aquí de Vive, no me acuerdo bien el nombre, pero lo puse a que me dibujara a mí y a mi esposa, y cogí esa imagen de ese dibujo y eso lo puse dentro del logo de Saile, y ahí pues tengo indirectamente un anuncio diciendo que es UNICEF, que no se dedica nada más que al caballero, sino que también atendemos a la dama, porque esa es mis conocimientos en todo, en dama, en caballero, y yo he desarrollado muchas cosas más dentro de este campo de la belleza. Claro. Oye, vamos a hacer nuestra segunda pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de los cambios que ha habido desde hace 40 años para acá hasta el día de hoy, cómo ha ido evolucionando la industria, y también me gustaría que dialogáramos un poco sobre tu experiencia como presidente del colegio. ¿Cómo llegaste a ser presidente del Colegio de Barberos y Estilistas?
que ahí pues hiciste una labor extraordinaria durante los años que estuviste como presidente. Hacemos nuestra segunda pausa del día y cuando regresemos continuamos dialogando con Elías Peña. Regresamos en breve. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Este viernes en el escenario grande de Romance el Concierto, Juan Luis Guerra. Tengo un corazón. A las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Caribe 106.5 FM en el este de Puerto Rico y en la zona metropolitana Romance 1520 AM. A las 8 de la noche disfruta también de Romance el Concierto por QBS 870 y Radio Antillas 1130. También por nuestra aplicación iLife Network. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme está aquí. Para informarme, informármelo. Y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. Estamos en la tarde de hoy en compañía de Elías Peña, quien es empresario y dueño de Sailé Haircuts en Guayama, en la calle Vicente Pález. Y estamos dialogando en la primera parte del programa con Elías. Él nos estaba haciendo pues su historia, ¿verdad? Su trayectoria. De dónde surgió su interés en la barbería, en el estilismo, y ahora vamos a dialogar en esta segunda parte, Elías, sobre tu experiencia más bien, ¿verdad? Como parte de aquí de tu negocio, pero más que tu negocio, vamos a hablar un poco sobre los cambios que ha habido en la industria de la barbería y el estilismo. Cuando tú comenzaste en 1983, 1983, el negocio del estilismo y la barbería, ¿cuál era entonces lo que predominaba en aquella ocasión, los estilos que predominaban? ¿Cuál era la visión de un barbero en aquel momento? Obviamente, en algunos casos ya esa visión ha cambiado, ¿verdad? Pero cuando tú comenzaste, ¿por qué te dio con implementar unos cambios de estilo dentro, obviamente, de lo que era la tradición en aquel momento, en los años 80? En los años 80, pues son los años, ¿verdad?, de la salsa, los años del merengue, los años del rock. Menudo no estaba por ahí. Menudo estaba por ahí ya. Menudo estaba por ahí en los 80. Que hay unos estilos que entonces estaban presentes allá y llega este joven con una idea totalmente distinta.
Sí, ¿Cómo mira, fue eso? Realmente, como empieza la barbería, es con el corte clásico de maquinilla, de lo que antes le llamaban banda blanca. Era toda la parte de abajo bien clarita, bien borrada, y arriba con mucho pelo, que es prácticamente lo que se ve ahora, pero con otro nombre. Ahora le llamamos el fade, el low fade, el medium fade, el high fade, o sea, pero es lo que antes le llamaban banda blanca. Cuando yo estoy empezando, yo no quería ya la banda blanca, porque eso era lo que hacía mi abuelo, eso eran lo que se hacían los vecinos míos que ya estaban ancianos. O sea, ya yo quería tener algo más actualizado. Pues ahí es cuando yo hablé de Menudo, ahí es cuando empieza la fiebre de tener el cabello largo, de tener el cabello sobre las orejas y demás. Sí. Ese era el estilo que se empezaba a desarrollar. Pues cuando yo empecé, yo traté de desarrollarme bien en los cortes de finger cut, o sea, con los dedos, para crear esos estilos de cabello largo. Yo tenía el cabello largo. Y desde que yo salí de las manos de mi papá y de mi abuelo, como controlándome los estilos, pues yo lo empecé así, dejándome el cabello crecer, dejando el cabello más largo, tipo Menudo. Y entonces esas cositas pues uno trataba de proyectárselo a los clientes cuando ya uno empezaba a desarrollarse, no dejando atrás el estilo de mi abuelo. Pero trataba de crear estilos nuevos que los muchachos les gustara. Ya los muchachos no querían que, dicho sea de paso, llegaban una persona a la escuela con un recorte bien peladito y empezaban a darle por la parte de atrás y a vacilarlo y demás porque tenían un pelado. Ya eso no era lo que se quería. Hoy en día volvemos otra vez. Pero creamos un desarrollo distinto a lo que eran mis abuelos. Eso le gustó a la gente, le gustó a los muchachos especialmente, y como yo estaba más o menos en esa edad, pues entonces compaginábamos muy bien. Obviamente el estilo de Menudo ya dejó de existir por más o menos para el 85, y entonces pues entra otro estilo. Claro, cuando tú entonces comenzaste con ese nuevo estilo, tus clientes, ¿qué decían? ¿Cuál era la impresión general de lo que tú hacías? Pues mira, yo me acuerdo una vez en Los Tocayos, llegó un caballero con 2 hijos. Este señor, estaba yo allí, me dice, no, los nenes míos atiéndelos tú, y yo me voy a atender con el dueño, con Luis. Y cuando yo atiendo a esos 2 nenes y terminan los 3, entonces el padre comenta y dice, los hijos míos salieron más bonitos. No estoy menospreciando el trabajo de Luis, porque Luis es un muy buen profesional en ese sentido. Claro. Pero aquel caballero lo que trató de decir es que esos chamaquitos salieron con unos estilos distintos. Y en ese sentido, pues ese era mi orgullo, tratar de crear, de ser único, que todavía lo estoy haciendo, y cada día, aún después de 40 años en mi salón, y ya llevo 46 años en la profesión, pues todavía sigo tratando de crear estilos nuevos y estar a la par con lo que hoy en día estamos haciendo. A la vanguardia, en ese sentido. Obviamente, ¿cuál es el estilo que hoy día más te piden los clientes? El fade. El fade es lo más que se hace, aunque hay otros estilos y hay una forma distinta del mismo fade. O sea, como te dije ahorita, el low, el high, el medium, el mullet, y otros nombres más que los adoptamos de los americanos. Pero todos esos estilos con diseño, ya no hacemos letras como los que yo hacía antes, ahora son líneas,
y líneas difuminadas, cosas que se vean algo distinto, pero siempre es cuestión de crear algo que no tenga el otro y que sea innovador y que el cliente salga contento. Claro. Oye, Elías, tú fuiste, vamos a hablar un poquito de la vez que tú estuviste presidiendo el Colegio de Barberos y Estilistas Profesionales de Puerto Rico, un colegio creado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Cuáles eran los propósitos originales del colegio? Tú fuiste uno de los primeros presidentes del colegio. ¿En qué año fue que tú dirigiste la organización? Mira, yo comencé como presidente en el año 90, en 1990. El colegio se creó en el 80 y pico, 89, un año antes. Ajá. Ese año antes yo me convertí en el delegado del distrito de Guayama. Uh-huh. Yo, por lo general, tengo ya una intuición, un dinamismo, que donde quiera que caigo, yo desde mi niñez, yo cuando era pequeñito, yo reunía grupos de niños, nos íbamos a visitar enfermos los domingos, okay, porque tenía ese liderato. Entonces, donde quiera que yo caía, pues yo como que trataba de ejercer ese liderato. Ya tú ves que en Ponce tuve 2 años después de haber empezado, ya yo era el jefe del salón, porque tenía ya esa iniciativa de convertirme en líder. Pues eso mismo hice dentro del colegio. Una vez el colegio se empieza a organizar, yo me empecé a reunir, que dicho sea de paso, aquí con Eduardo, Eddie, que era barbero, en Arroyo, Manuel, y por ahí nos reunimos, y yo iba a todas las reuniones en San Juan, en Ponce, donde quiera que se diera una reunión, yo iba hablando, yo iba presentando ideas y demás. Esto pues llama la atención de los demás, y entonces pues, ahí es que empiezan a escogerme, me escogieron como delegado. Y posterior entonces, el primer presidente del colegio constitutivo, para constituir el colegio, lo era Sergio Cardona. Uh-huh. Cuando se empezó a dar la primera asamblea para elegir, de acuerdo con el reglamento, al primer presidente electo por reglamento, pues en ese sentido yo me puse a la disposición, incluso le comentaba a los familiares míos, y le decía, yo voy a retar a Sergio Cardona. Sergio Cardona fue el que escribió el primer libro de texto de barbería, el primer maestro en barbería en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero yo dije, yo lo voy a retar, y lo logré, y en una asamblea votaron a favor mío. Es decir, que es una disposición ya innata mía, o sea, es natural. Un líder natural. Un líder natural, ese es el... Oye, Elías, obviamente tú llegas a ser presidente, llegas a esa presidencia por la voluntad de los colegiados. El primer presidente, podemos decir, ¿verdad? Sí, electo por reglamento. Por reglamento, aparte de Cardona, que ha sido, ¿verdad?, nombrado para constituir el colegio. ¿Cuáles eran los problemas que tenían los barberos en aquel entonces que los llevó como grupo a constituir el colegio, y cuáles eran los propósitos originales del colegio? Pues mira, el propósito principal era ayudar y desarrollar la clase barberil en Puerto Rico. Los barberos, aunque es una profesión de muchos años, entiéndase que el barbero era el cirujano de muchos años atrás, era el que hacía condiciones médicas leves, ¿no? Pero entonces no estaban bien organizados, tenían necesidad de que alguien llegara y empezara a ubicarlos, a crearles un buen sistema de retiro, uh-huh, crearles un sistema de que ellos pudieran reportar su seguro social, y etcétera, etcétera, prepararse para el momento de su retiro.
de eso no había, y otras cosas más que carecíamos dentro de la profesión. Y al yo llegar y ver tanta necesidad, comencé a hablar de precisamente eso. Yo les decía, yo no necesito tu voto para ser presidente, yo lo que necesito es tu mano, porque tu mano y la mía vamos a lograr muchas cosas dentro del mundo de la belleza. Y esas cosas, porque esto es como si fuera una política dentro del mismo colegio, pero esas cosas de venir a ayudar y no a hacer, a tener nombre de una posición en particular, pues esas cositas aparentemente pues cayeron bien. Y en ese sentido, pues los barberos de una forma abrumadora votó a favor mío. Y así estuve 4 años, tuve 2 años, y como el reglamento disponía que no podía ser por más de 2 años de forma consecutiva, estuve 1 año fuera y volví 2 años más. O sea que tuve 4 años. En ese periodo de tiempo que tú recuerdes, ¿cuáles fueron las acciones que tú pudiste lograr, pudiste adelantar para beneficio de la clase barberil? Pues mira, en ese entonces, durante ese tiempo, lo primero que yo hice es reclutar a todos los barberos, a tratar de que todos esos barberos se integraran de forma voluntaria, sin tener que ejercer presión de primera intención. Encontré unos grupos dentro de todo Puerto Rico que se oponían al desarrollo del colegio como tal. Pues yo tenía que ir donde ellos, personalmente, visitar barbería por barbería. Obviamente yo iba con un grupo de personas, con el director ejecutivo, con incluso hasta un agente del orden público, para visitar todos esos salones y convencer a la gente, a los barberos, de que se integraran y que fuéramos todos un solo grupo. Pero gracias a Dios logré que esas personas se estuvieran convencidos de que lo mejor que nos podía pasar era eso. Problemas que tenían cada barbero, yo me reunía en grupos y oía las condiciones de cada uno, las necesidades, y pues como iba con un grupo de personas, secretarias, director ejecutivo del colegio, etcétera, etcétera, pues cada uno iba anotando todo eso, siempre y cuando yo le decía, no, mira, anótame esto aquí, esto hay que resolverlo, esto hay que resolverlo aquí, hay que resolverlo allá, y esa dinámica me ayudó a resolver problemas existentes en cada individuo, de forma individual, muchos de ellos. Por ejemplo, allá en un sitio había un barbero que tenía varios estilistas en su salón, y esos estilistas lo demandaron a través del departamento de trabajo y qué sé yo. Pues esas personas hay que buscarlo, hay que tenerles un asesor legal que lo pagaba el colegio, lo logré conseguir yo mientras estaba allí en la presidencia, para que ayudara a esos barberos a desarrollarse y no entrar en controversia, porque los que se estaban quejando también eran barberos, y con el dueño, así que había que conciliar todos esos detalles. Pero se logró y eso pues me trajo un gran éxito a esa y otras cosas más que pudimos desarrollarlo. Me acuerdo una vez que fui a Camuy, a una cancha bajo techo, estaba llena de profesionales de la belleza, llena una cancha. Cuando yo llego, cuando entré por la puerta principal, cada persona se echó hacia el lado y me abrieron un camino. Un muchacho se me para de frente y me dice, diate, si es un chamaquito como yo. O sea, esperaban que llegara allí una persona mayor, una persona ya de cana, y llegó un chamaco joven, dinámico y con intenciones de mejorar la profesión en Puerto Rico. Y entré yo por ese camino que me abrió la gente hasta llegar al templete, al frente, para hablarles y llevarles consejos de progreso y de dinamismo. Y en ese sentido son cosas que me pasaron, entre tantas, que hoy en día pues me ayudan a seguir en esta profesión hasta que Dios quiera. En varios momentos de esta entrevista tú has utilizado
la expresión profesionales de la belleza. ¿Por qué? O sea, vamos a hablar un poco sobre ese concepto del barbero al concepto del profesional de la belleza. Pues mira, antes veían un barbero y pues era un oficio, alguien que se dedicaba a ganarse 3 o 4 pesitos. 6 reales, por ejemplo. 6 reales que eran 75 centavos. Pero entonces eso hay que cambiarlo. O sea, el barbero es un profesional. Yo no me quedé con estudiar cómo cortar un cabello. Yo me dediqué a estudiar cómo identificar un cabello de forma científica. Ya yo no corto pelo nada más que con una tijera. ¿Tú analizas también? Yo voy a hacer un análisis científico con una cámara de visión macro, con un microscopio, con un tretestol, y eso tiene que proyectársele a cada uno de los barberos. Hoy en día yo le trato de hablar a los maestros en barbería que tengo la oportunidad de dialogar, para que lleven ese mensaje a los nuevos, de que no se queden tan solamente en aquella profesión que era, en aquella oficio, que entonces nosotros tratamos de proyectarlo y convertirlo en una profesión ya bien establecida, bien cobrada, ¿sabes? Porque entonces el detalle es que tú tienes conocimiento, tú tienes las destrezas, y muchas veces cuando te iban a pagar, pues te pagaban poquito. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo tenía un vecino que yo le decía, mira, vamos a recortarte, porque yo quería aprender. Vamos a recortarte, y él me decía, no, yo no me recorto contigo porque me va a dar un matarillo. Y yo, pues está bien. Pero llegó el momento que entonces ese vecino vino donde vi y me dice, diatre, Elías, recórtame. Yo le dije, no, dame $5 y yo te recorto. O sea, porque ya mi profesión tenía un valor, y el valor se lo doy yo siendo un profesional con cada uno de los individuos. Cuando aquel vecino vio que los recortes que yo sacaba eran buenos, entonces él dice, no, espérate, yo quiero. Oye, Elías, en estos minutos finales, ¿qué consejo tú le das a los jóvenes que están interesados en esta profesión? Sobre todo, que busquen ser superiores unos a otros, porque a la medida de que tú quieras superar al que está detrás de ti o el que empezó hace años, la profesión va a crecer y cada día vamos a tener mejores profesionales dentro de este campo. Yo quiero que me superen a mí, yo quiero que el estudiante supere al maestro. O sea, y eso es lo que yo quisiera proyectar a cada uno de los estudiantes que están hoy en día en esta profesión. Que no se queden nada más con ser barberos, que lleguen a la cosmetología, a la estética, al maquillaje, a la tricología. O sea, estudiar tanto que puedan identificar enfermedades en la hebra del cabello, como la tricoclasia, tricoptilosis, triconudosis. Todas esas enfermedades que le da a la hebra del cabello, vamos a identificarlas y a tener los conocimientos vastos para identificarlas. Y sobre todo, crear un mecanismo de recuperación en cada uno de esos clientes, que esos clientes salgan satisfechos porque salieron no tan solamente con un corte, sino con una enseñanza de cómo mejorar la condición de su cabello, mejorar la condición física, porque a través del corte podemos mejorar cualquier deficiencia en términos de si tiene la nariz muy larga, si tiene las orejas muy largas. O sea, con el recorte yo puedo mejorar, no eliminar la condición, pero lo podemos disimular con el mismo recorte. Y entonces, si el profesional está debidamente preparado y le proyecta eso al cliente, el cliente va a salir satisfecho y va a salir nuevo. Excelente, interesante. 40 años más.
Yo no sé si voy a durar 40 años más, pero yo hablo de 20. 20 años más en la profesión, por lo menos. Son buenos. Son buenos. Tú eres una persona joven, todavía te conserva. Elías, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y haber hablado un poco sobre Elías Peña. Elías Peña, el profesional del estilismo, aquí en Guayama, en la calle Vicente Pález con Sailé Haircut, 40 años. Muchas gracias, le agradecemos y le agradezco también al público que nos está escuchando y a los profesionales que puedan adquirir de mí los consejos y la experiencia. Gracias, Elías. Este viernes en el escenario grande de Romance el Concierto, Juan Luis Guerra. Tengo un corazón. A las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Caribe 106.5 FM en el este de Puerto Rico y en la zona metropolitana Romance 1520 AM. A las 8 de la noche disfruta también de Romance el Concierto por QBS 870 y Radio Antillas 1130. También por nuestra aplicación iLife Network. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme está aquí, para informarme, informármelo, y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Regresamos nuevamente a su programa Magazine Cultural. Agradezco al querido amigo Elías Peña por esta interesante conversación que tuviéramos en el día de hoy, tras los 40 años de su profesión como barbero y estilista. Gracias, Elías, y que sean muchos años más. Bueno, un día como hoy, el 8 de septiembre del año 70, en Judea, el ejército romano liderado por Tito saquea a la ciudad de Jerusalén. En el año 722, el Papa Gregorio II instituyó la vigilia de la Natividad de Nuestra Señora. En el año 990, a orillas del río Duero, es decapitado el hijo mayor de Almanzor, Abdalá, que había liderado una conspiración para derrocar a su padre junto con los gobernadores de Zaragoza, Toledo y el visir al-Marwani, que fueron encarcelados. En el año 1100, en la antigua Basílica de San Pedro en Roma, los seguidores del fallecido Papa Clemente III entronizan de manera secreta al obispo Albano Teodorico, que un año más tarde será considerado antipapa y recluido en un monasterio. En el año 1253, en Roma, el Papa Inocencio IV canoniza a Estanislao de Cracovia, asesinado por el rey Boleslao II el Temerario. En el año 1423, en Navarra, España, el rey Carlos III el Noble promulga un tratado privilegio de la Unión, por el cual los tres burgos que formaban la ciudad de Pamplona y que mantenían independencia física y jurídica entre ellos, se unen bajo una misma bandera, una misma muralla y un mismo regidor. En el año 1565, en la Florida, Estados Unidos, Pedro Menéndez de Ávila funda San Agustín, el primer asentamiento permanente en Norteamérica. 1703, en la Alameda de Hércules de Sevilla, el sacerdote capuchino Fray Isidoro Sevilla presenta la advocación mariana de Divina Pastora de las Almas. También en el año 1888,
en Londres se encuentra el cadáver de Annie Chapman, la segunda víctima de asesinato de Jack el Destripador. Y en el año 1920, en Estados Unidos, se inaugura el primer servicio de correo aéreo que sirve a esa nación norteamericana. Bueno, sin tiempo para más, les dejo a las 7, Romance, el concierto, y a las 8, música variada hasta la madrugada por Caribe 106.5 FM. A nombre de Carla Michelle Betancourt, nuestra productora, y de nuestra gerente general, Conchi León, fue nuestro director técnico, José León. Que pasen todos muy buenas noches, buen fin de semana.